Ya, entonces vamos a proceder a demostrar el teorema 20.3 que dice que si tenemos una recta perpendicular a dos rectas secantes, una recta B y C que van a estar en un plano alfa, entonces la recta va a ser perpendicular a todo el plano alfa, ¿ya? ¿Esto qué significa? Entonces que por definición una recta es perpendicular a un plano si es perpendicular a cada una de sus rectas, ¿ya? Es por eso entonces que tenemos que probar que si consideramos otra recta cualquiera que pase por este punto A, entonces esa recta va a tener que ser perpendicular a la recta que estamos considerando A minúscula. Para ello vamos a proceder usando el GeoGebra. Estos son nuestros datos, ¿sí? Estos son nuestros datos que tenemos tres puntos, el punto A, tenemos dos rectas, que serían esta recta que está acá, y esta otra recta que está acá, y esta recta que es la perpendicular a ambas dos, ¿ya? Entonces ahora vamos a tomar otra recta cualquiera, ¿sí? Para ello vamos a considerar otra recta cualquiera que esté en este plano, ¿sí? Y por esos dos puntos, bueno, ahí voy a trazar mi recta cualquiera, ¿sí? Y ahora voy a considerar un punto cualquiera aquí, o por ejemplo en este caso especial, veo que cuando yo trazo el segmento BC, esta recta va a estar intersectando al punto, a la recta dada, ¿sí? En el punto que tengo aquí en consideración, ¿sí? Ahí está el punto C. Ya, ahí sí se dibujó el segmento. Que empezar la cuestión, ya, bueno. La cosa es que si es que no lo intersectara este segmento, podría intersectarlo en otros segmentos. Y eso va a depender de la posición en donde esté la recta, pero siempre yo voy a poder saber que entonces voy a tener un punto, ya sea el punto esté acá o el punto esté acá, entonces voy a tener aquí un punto que va a ser un punto de intersección. Y ese punto de intersección lo podemos identificar aquí con las herramientas del GeoGebra. Me lo marca como E, pero vamos a tratar de usar las definiciones que habíamos visto en la clase. Entonces a este punto le vamos a llamar un punto X, ¿ya? Y este punto ya no lo necesitamos, así que lo vamos a ocultar. Aquí creo que le tengo que poner ocultar. Listo. ¿Ya? Y este punto que estaba acá era el punto C. Ahí le dejé la etiqueta visible. Perfecto. Voy a considerar dos puntos, un punto A1 y un punto A2 sobre esta recta con la condición de que estén a la misma distancia, ¿ya? Entonces voy a tomar, por ejemplo, la herramienta aquí que es la esfera. Esta esfera me define elementos que están a una misma distancia, entonces voy a tomar ese punto acá y voy a construir ese punto E, que es el que voy a llamar A1. Y cuando yo tomo la intersección de esa misma recta con la esfera, voy a usar aquí la herramienta intersección. Me equivoqué, quedó la intersección de la esfera con la recta. Ahí otra vez no lo seleccioné bien, esperen un segundo. Aquí a veces hay que cambiar la vista, entonces ahí yo creo que ahora sí me va a dejar usarlo. Y entonces quiero la intersección entre la esfera y la recta. Y ahí me marcó este punto que está acá abajo, que es el punto que yo voy a llamar A2. Y con esta herramienta me aseguré de que es un punto que está a la misma distancia que el A1. Y ahora la esfera la voy a ocultar porque ya no me interesa en realidad ocupar ese elemento. Lo voy aquí a ocultar. Objeto oculto. Perfecto. Entonces ahí voy a tener mi punto, este J apareció
solamente porque marqué la intersección, y ahí tengo mi punto A1, tengo acá abajo mi punto A2, y entonces finalmente voy a tener aquí el punto A, que era el punto que tenía en consideración. Y aquí aparecieron un montón de otras letras que no quiero. Que bueno, ya no me interesa mucho. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer es que vamos a considerar el punto A, vamos a considerar el A1 y el A2, y queremos demostrar que este triángulo que se va a estar formando aquí, ese triángulo con el X que tiene como vértice X, A2 y A1, ese triángulo es un triángulo isósceles. Eso es lo que me interesa demostrar, ¿ya? ¿Y cómo lo voy a demostrar? Primero voy a probar que el triángulo que se forma con el A1, el B y el A2 es un triángulo isósceles. Y el que se forma con el A1, con el C y con el A2 es un triángulo isósceles. ¿Ya? ¿Cómo sé que eso se cumple? Entonces voy a considerar aquí, voy a dibujar el polígono que estoy considerando, que en este caso es un triángulo, con el B, el punto B y el punto A2. ¿Ya? Ese triángulo lo voy a estar pintando de color, aquí puedo cambiar los colores, lo voy a pintar de color verde. Y ese triángulo que es el que tengo escrito ahí, que lo voy a ir escribiendo aquí al ladito, el triángulo que se está formando entre el A1, el B y el A2. Esto es lo que me interesa, lo que yo quiero probar es que es un triángulo isósceles, ¿ya? Eso es lo que quiero demostrar. Por demostrar que este es un triángulo isósceles. ¿Ya? Entonces, para ello, yo ya tengo aquí que, por ejemplo, el triángulo que tengo en este sector, que voy a marcar aquí con estos 3 puntos, y el triángulo que puedo formar aquí abajito, ¿sí? Son 2 triángulos congruentes. ¿Por qué razón? Porque voy a tener que esta recta, como es perpendicular a la recta A, tengo el ángulo que se está formando aquí, es de 90 grados, al igual que el ángulo que se está formando acá. Tengo que este lado mide lo mismo que este lado por la construcción, y por otro lado puedo decir que entonces el lado AB es un lado común. Entonces, como el lado AB es un lado común, yo puedo probar que el triángulo A1 BA es congruente al triángulo A2 BA. Y aquí lo que estoy usando es el postulado lado, ángulo, lado. Y ahí entonces uso que el ángulo que se está formando es un ángulo recto, ¿ya? Y eso lo puedo hacer con este triángulo que está acá, y con eso, entonces acabo de probar que el A1B, que es este ángulo, que es este lado, es congruente con el lado A2B, ¿ya? Ahora puedo hacer lo mismo con el triángulo que se forma con el A1, con el C y con el A2, ¿ya? Entonces con el ángulo A1, C, A2, voy a dibujar el polígono aquí. Lo voy ahora a hacer de color azul. Entonces el A1, C, A2. Por el mismo argumento que acabamos de hacer, también va a ser un triángulo isósceles, ¿ya? Y el argumento es el mismo.
Entonces ahora ya que tenemos un triángulo isósceles y que tenemos que este lado es congruente con este lado que está acá, ahora vamos a comparar los dos triángulos que se están formando con los lados CA1, A1B y este lado que es el BC, ¿ya? Con el triángulo que se está formando aquí abajo, que es el CA2, A2B y el BC. Como se dan cuenta aquí en esta figura, entonces yo puedo ver aquí, este azul es congruente con la línea azul que está acá abajo, porque ese triángulo es isósceles. Este verde es congruente con este verde que está aquí abajo, porque es un triángulo isósceles. Y este lado es un lado común. Entonces, con esas condiciones, yo puedo ver que el triángulo, ahora, CA1B, es congruente al triángulo CA2B. Y aquí estoy usando el postulado lado, lado, lado. ¿Ya? Y con esa condición, ¿qué gano? Gano que los ángulos internos ahora van a ser congruentes. ¿Y eso qué significa entonces aquí? Que yo voy a poder ver que en este triángulo que se está formando acá, ¿sí? Con este triángulo que se está formando acá, el ángulo que tengo aquí es congruente al ángulo que tengo aquí abajo, ¿sí? Y entonces ahora, en ese triángulo que yo acabo de formar, voy a tener los ángulos internos que van a ser congruentes y me voy a quedar entonces ahora con el triángulo A1XB y el A2XB. ¿Ya? El lado XB es un lado que está sobre el lado BC. Y acabo de probar que ese ángulo es congruente con el ángulo que está aquí abajo. ¿Sí? Tengo que este lado es común y ya había probado previamente que ese lado verde es congruente con ese lado verde. Entonces, con eso acabo de demostrar que el triángulo que está aquí, que es el A1XB, es congruente con el A2XB y así este lado es congruente con este lado que está acá. Por lo tanto, obtengo un triángulo isósceles, que era lo que quería demostrar, y con eso, en todo triángulo isósceles, sabemos que la línea que está aquí, que es la que divide al lado en la mitad, coincide, esa mediana coincide también con la altura y por lo tanto demuestro que la recta que era la original, la A, va a ser perpendicular a la recta cualquiera que construí en esta parte que está. ¿Verdad? Y esa sería entonces la demostración del teorema y como lo vimos en la clase queda la escritura y va a estar disponible también en los apuntes. Eso sería entonces todo de la demostración.